millonario fue a la casa de su empleada sin avisar y lo que vio lo cambió. Él lo tenía todo: dinero, mansiones, coches que llamaban la atención incluso entre millonarios. Pero no sabía nada, absolutamente nada, sobre la mujer que cada día dejaba su casa impecable, hasta que una tarde cualquiera, movido por una desconfianza casi absurda, decidió aparecer por sorpresa en su casa. Lo que encontró allí lo cambiaría todo. Era una mañana cualquiera en el ático de lujo de Eduardo Farías. El reloj marcaba las 7 en punto cuando vació la tercera taza de café. Traje impecable, corbata sobria, una mirada que imponía respeto. Dueño de una de las mayores constructoras del país, Eduardo era el tipo de hombre que llegaba a un lugar y el silencio lo seguía. Para los de fuera era el retrato del éxito, pero por dentro había un vacío que él mismo no sabía nombrar. Observaba todo, incluida ella, Elena, la empleada que durante casi 6 años cuidaba la casa con una eficiencia casi robótica. Siempre correcta, educada pero distante, Elena no compartía nada sobre su propia vida. Nunca aceptaba que la llevaran, nunca pedía nada, cumplía su trabajo a la perfección y se iba. Y eso, precisamente eso, le molestaba a Eduardo. En los últimos meses comenzó a fijarse en los detalles. Elena salía del trabajo casi corriendo, rechazaba cualquier ayuda, prefería enfrentarse a autobuses abarrotados antes que subir al coche de lujo del jefe. Era como si quisiera mantener 2 mundos completamente separados, y la pregunta comenzó a martillar en su mente. ¿Qué escondía ella? Un comentario en una reunión fue el detonante. Un socio, entre sonrisas cínicas, le dijo: ¿de verdad confías en esa mujer? ¿Estás seguro de que conoces a quien entra en tu casa todos los días? Eduardo no respondió, pero esa noche vio a Elena cerrar su bolso con prisa. El gesto, antes irrelevante, ahora parecía cargado de secretos. 2 días después, tomó la decisión. No preguntaría nada. Él era el tipo de hombre que no hacía preguntas, investigaba. Quería descubrirlo con sus propios ojos. Nada de detectives, nada de intermediarios. Era algo personal. El viernes salió de la oficina más temprano y le pidió al chofer que lo llevara a un barrio lejano, lejos de la élite, donde calles estrechas y muros desconchados contaban otra historia. Se detuvieron frente a una casa pintada de azul claro, sencilla y pequeña, y fue allí donde todo comenzó a cambiar. Llamó a la puerta de hierro. Unos segundos de silencio. Cuando la puerta se abrió, Elena apareció con un vestido sencillo y un moño mal hecho, los ojos desorbitados por el susto. «Señor Eduardo, ¿qué está haciendo usted aquí?». La voz temblorosa delataba más que sorpresa. Había miedo. «Creo que es hora de que conozca su casa», respondió él, directo, seco. Antes de que ella pudiera reaccionar, 2 niños aparecieron detrás de ella. Un niño con un cochecito roto en las manos y una niña sosteniendo un cuaderno gastado lleno de dibujos. Eduardo se quedó helado. «Son mis hijos», respondió Elena con firmeza, pero con la mirada baja. Abrió la puerta y él entró. La casa era sencilla, pero todo allí tenía un cuidado que Eduardo no veía ni en sus mansiones. Muebles antiguos pero limpios, un olor a comida caliente venía de la cocina. Fotos de familia en marcos baratos pero repletas de recuerdos. En la habitación de al lado, una señora acostada, frágil, enferma, pero con una sonrisa dulce. «Mi madre está en cama, yo la cuido cuando llego del trabajo». Eduardo se quedó quieto sin saber qué decir. Por primera vez en años se sintió pequeño, y el misterio que lo carcomía por dentro ya no era un secreto oscuro, sino una realidad que nunca imaginó, la de una mujer que vivía en silencio, sosteniéndolo todo, sola. Se sentó en el sofá viejo y cómodo. La niña tímida se acercó y le dijo: «Usted construye casas, ¿verdad? Yo quiero ser arquitecta».
Ella le mostró los dibujos, garabatos de casas con jardines y personas de la mano. Eduardo tragó saliva. Aquella niña soñaba con lo que él hacía, pero desde un lugar completamente diferente. La visita duró menos de lo que él quería admitir, pero fue suficiente para que algo dentro de él se rompiera. Volvió a la mansión, bebió un whisky caro, pero el sabor le pareció falso. Pensó en el agua que Elena le ofreció en un vaso rayado. Aquella agua sabía a verdad. En los días siguientes todo parecía igual, pero no lo era. Ya no escuchaba a los socios con atención ni se divertía en las cenas caras. Cuando alguien hablaba de inversiones, Eduardo pensaba en dibujos coloridos con tejados rojos y árboles torcidos. Volvió a la Casa Azul. No entró, solo observó por la ventana. Vio a Miguel haciendo la tarea, a Clara dibujando en la mesa, a Elena lavando los platos, a la madre descansando. Era una rutina sencilla, pero allí había algo que él nunca tuvo. Verdad, amor, presencia, familia. En la empresa empezó a cambiar. Llamó por su nombre a personas que antes eran invisibles, preguntó por hijos, por historias. Muchos se extrañaron, pensaban que era fingimiento, pero era real. Y en una cena inesperada, entre pasta y risas de niños, ella preguntó: ¿por qué está haciendo todo esto, señor Eduardo? Respondió con la mirada: porque ustedes me recordaron lo que yo era y lo que puedo volver a ser sin alardes. Matriculó a los niños en una buena escuela y aseguró el tratamiento médico para la madre. Creó un programa de apoyo para los empleados de la empresa, no como caridad, sino como reconocimiento. Meses después, Clara apareció en la oficina con una carpeta de dibujos nuevos. «Quiero que usted los vea», dijo ella. Eduardo abrió los papeles y allí había sueños. Ya no eran solo garabatos, eran planos. «Algún día seré una arquitecta de verdad», dijo la niña. Y él respondió: «y yo estaré aquí para verlo». Esa noche, mirando por la ventana de la mansión, recordó la primera vez que llamó a la puerta de la Casa Azul. Fue en busca de un secreto, pero descubrió una verdad. Y entendió finalmente que la mayor riqueza que alguien puede tener no está en lo que se construye con cemento, sino en lo que se construye con empatía. ¿Y tú, si estuvieras en su lugar, habrías llamado a esa puerta? Si crees que ningún dolor es más grande que la promesa de Dios, comenta: yo creo.